los crecimientos ventriculares. Entonces tenemos la despolarización ventricular normal, recuerden, normalmente hay tres vectores. El primer vector es el vector septal, que es un vector pequeño que va de izquierda a derecha en el septo. El segundo vector es el vector libre de la pared ventricular y el tercero es paraseptal. El que más predomina es este por la sumatoria total de potenciales de acción de la masa ventricular, y ese es el que definitivamente termina generando el eje del corazón. Entonces uno D1 positivo contra D3 también es positivo, ¿sí? Lo que se está viendo acá. Recuerde que D1 es positivo acá, ABL también positivo, entonces en ABL va a ser positivo, en ABF también positivo. Crecimiento del estudio no siempre es concluyente de hipertrofia. Recuerde que en estadios iniciales solo se detecta el 12% de la hipertrofia con un electro. Tiene que haber avanzado para no poderlo ver, por eso definitivamente el método de elección es el ecocardiograma. Muestra una sensibilidad de la mitad, 50%, y una especificidad, eso sí, cuando se ve tiene una especificidad, que es decir, que es alto cuando uno ve esos hallazgos que sí sea una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces el paciente con hipertrofia tenemos en D1 ABL el patrón de sobrecarga ventricular izquierda, que es un ST ligeramente infradesnivelado con una T invertida, ramas asimétricas, y en ABF es negativo, lo mismo que en D2, D3 en cara inferior. En B5, B6 lo mismo el patrón de D1 ABL, que es el patrón de sobrecarga sistólica ventricular izquierda. Los signos de crecimiento electrocardiograma: desviación del eje a la izquierda, o sea, D1 positivo, D3 negativo, ABF negativo, aumento del voltaje de las ondas RB5, ondas que miden más de 27 milímetros, S profunda en B1, B2, es, la S está graficando el ventrículo izquierdo en B1, B2, el índice de Sokolov, que resulta de medir la S en B1 y la R en B6, es mayor de 35, ese es Sokolov, y el Lewis resulta de medir la R en D1 y la S en D3, pero le resta la R en D3 y la S en D1 más 17, mayor o igual a 17. Es más complicadito. El retardo del tiempo de flexión intrinsecoide, o sea, desde la base de la R hasta la mitad de la R hay un retardo, o sea, está prolongado, B5, B6. Desviación del plano, transición a la derecha, una levorrotación y anormalidad en la repolarización ventricular. Hay un patrón de bloqueo de rama izquierda también, es otro criterio, y los signos de crecimiento auricular izquierdo que ya vimos. Entonces tenemos lo primero, desviación del eje a la derecha, D1 contra D3, este no está desviado. Miremos ABF, aquí no hay, pero si miramos D1 ABL, aquí B5, B6, si hay un patrón de sobrecarga sistólica ventricular izquierda. Un poquito prolongado el QRS, pero muy poquito, lo que llaman el tiempo de flexión intrinsecoide, que va desde acá, hasta la mitad. Ese es el tiempo de flexión intrinsecoide. Eso debe ser mayor de 0.5. La miocardiopatía hipertrófica, entonces el eje D1 contra D3 está normal, aquí está en 60 grados. Recuerden, otra forma de sacar el eje, para recordarles, si D1 es positivo, D2 es positivo y D3 es positivo, el eje está en el que sea mayor. En este caso en D2, recuerden que D2 está entre 60 grados y menos 120 grados, ¿sí? Entonces D2 está acá. Entonces aquí no se ha desviado el eje, sigue igual, pero si ustedes miran ABL, D1, B5, B6, hay un patrón de sobrecarga sistólica, que es otro criterio de crecimiento auricular izquierdo. El Sokolov, recuerda que es S en D1 contra R en B6, más de 35, este está negativo. D1 ABL, mire, patrón de sobrecarga sistólica, grandes voltajes, tanto en caras que miran al ventrículo izquierdo, que es D1, ABL, B5, B6, el patrón de sobrecarga sistólica, el eje sí está desviado, mire D1 contra D3, recuerden que D1 es este, positivo hacia acá, y D3 el eje está en 120 grados, pero es hacia arriba, entonces el eje se está desviando al cuadrante superior izquierdo. Estenosis aórtica, entonces tenemos D1 contra D3, el eje está muy desviado a la izquierda, menos 30 grados, grandes voltajes, el patrón D1 ABL, sobrecarga sistólica, lo mismo que en B4, B5, B6, que miran ventrículo izquierdo, patrón de sobrecarga sistólica. El índice de Lewis es 31, recuerden que este es un poco más complicado, pero más básicamente suma D1 contra D3, ¿sí? Las S y las R's. Recordémoslo, el Lewis
Lewis es R en D1 más S en D3 menos R en D3 más S en D1, o sea, lo contrario, es mayor de 17. R en D1, 5, 10, 15, 18, más S es 5, 10, 15, 18, da 36, y le restamos la suma de S, que da menos tanto, menos 1, más menos, no, es todo altísimo, mucho mayor de 17, da 31. La aplicación clínica de los criterios, el método de Murphy, tiene una sensibilidad 66, una especificidad del 85, resulta de sumar la S en B1, que también profunda, con R en B5, B6 mayor de 35, crecimiento auricular izquierdo, ¿sí? Y el tiempo de flexión intrínsecoide mayor de 50 milisegundos en B5, o sea, casi más de un cuadrito. Criterios mayores y menores, ahí están. Entonces, aquí tenemos D1 contra D3, un eje un poco desviado a la izquierda, D1 a BL, no hay alteración. Este paciente entonces tiene tiene D1 contra D3, un poco desviado al eje a la izquierda. El PR es normal. En ABL hay más, menos, menos, crecimiento auricular izquierdo, y en D2 la P está un poco picuda, ¿cierto? Crecimiento biauricular, hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga diastólica. Entonces el eje está en 0 grados, D1 contra D3 está en 0 grados, el R en B5, B6 mayor de 25, R en B5, 5, 10, 15, 20, casi 25, ¿sí? Milímetros. La onda T alta y acuminada en B4, B5, B6, onda T alta es el patrón de sobrecarga diastólica. Índice de Sokolov 40 mayor de 35, recuerden que es S más R, esto más esto, y da mayor de 35, y el índice de Lewis mayor de 14, recuerden que es R en D1 más S en D3, y le resta la S de acá y la R de acá, y da más de 17, más de ¿cuánto? De 17 está normal. Pero mire que no todos los criterios se cumplen, o sea, D1 contra D3 el eje está en 0 grados, D1 a BL es patrón de sobrecarga sistólica ventricular izquierda, en B5, B6 parece una T isquémica, ¿no? Hay unos que dicen que es realmente una isquemia miocárdica. Bloqueo de rama izquierda de las de His, QR es un poco ancho, y si usted mira B1, B2 está predominantemente negativo, con el patrón de T invertida de polaridad contraria, y puede haber D1 contra ABL, patrón de sobrecarga sistólica ventricular izquierda. Hipertrofia con sobrecarga sistólica, lo mismo. R en D1, B5, B6, mire, son altas, mayor de 28, mayor de 25. Las ondas T invertida simétrica en D1 a BL, B5, D1 a BL, B5, B6, patrón de sobrecarga sistólica ventricular, índice de Sokolov mayor de 35, que es, recuerden, S más R, ¿sí? Mayor de 35, 5, 10, 15, 20, 25, casi 30, y súmele esto y da mucho más, da más de 40, 47. La etiología de la hipertrofia ventricular, la hipertensión es la más frecuente, la valvulopatía aórtica y mitral, la insuficiencia mitral, la miocardiopatía, la cardiopatía isquémica. Significado: suele indicar mal pronóstico de forma independiente al pronóstico de la enfermedad que subyace. El electro tiene muchos falsos positivos y se confirma por el ecocardiograma. Crecimiento ventricular derecho, pues entonces recuerden, hipertrofia ventricular derecha, importante, el eje, el crecido es el ventrículo derecho, es este, miren, la pared ventricular. Entonces el vector resultante no es el de la pared libre del ventrículo izquierdo, sino el del ventrículo derecho. Entonces uno que ve en B1 y B2 ya ve unas ondas R grandes, porque en la primera parte se está acercando a B1 y luego se aleja, ¿sí? Que es el principal vector resultante, y D2, D3 y ABF se ven altas, ¿cierto? En D1 ABL es predominantemente negativa, lo mismo que en B5, B6,
D1 ABL predominantemente negativa. O sea, si uno grafica D1 contra D3, le va a dar el eje desviado a la derecha. Los signos: desviación del eje de la derecha, aumento del voltaje R en B1, B2, RS, RS y QR, el índice de Lewis menor de 14 milímetros, el índice de Cabrera, que es R en B1 y R en B1 más S en B1 mayor de 0,5, el retardo de reflexión intrinsecoide en B1, B2, desviación del plano de transición a la izquierda, desrotación, anormalidad de la repolarización ventricular en las derivaciones que miran a la cara derecha, que es B1, B2, bloqueo de rama derecha, y signos de crecimiento auricular derecho, que es una P alta picuda en D2 y P más menos en B1. Entonces el eje D1 negativo contra D3 positivo, el eje está a la derecha, la P en D2 no está tan alta acá, en B1 hay unas ondas R grandes, ¿cierto? Y se progresan las S hasta B6. Ese es otro factor de crecimiento ventricular. Entonces aquí vemos D1 negativo contra D3 positivo, el eje está desviado a la derecha a 120 grados, aumento del voltaje de las R's en B1, B2 y de las S en B1, D1 a BL, eso es la otra, el índice de Lewis inferior a 14, índice de Cabrera 1 y desrotación del corazón. Mire que no hay progresión lenta de las R's, unas R's muy grandes, y las S progresan hasta B6. Eso es una desrotación. Patrón de R's, mire, en B1, B2, sobrecarga sistólica ventricular derecha, el eje está en D1 negativo y D3 positivo, eje en 120 grados, hipertrofia con sobrecarga sistólica, véala acá. Entonces el patrón SBNST con T invertida, ramas asimétricas en B1, B2, y se puede ver en ABF también. Las ondas P pulmonares, mire, picudas y altas, y en B1 se ven más menos. Entonces onda P, esta es una onda P casi más que picuda bimodal. La R en B1, B2, progresión de S hasta B6 y patrón de sobrecarga sistólica ventricular derecha. En un tromboembolismo pulmonar, entonces D1 es predominantemente negativo, D3 positivo, el eje está a la derecha, las P no se ven pulmonares, pero si hay patrón, las R en B1, B2, progresión de S hasta B6 y el patrón de sobrecarga